Em, entonces, en esta segunda parte, quiero enfocarme en algunos trabajos que he venido desarrollando en este último año con algunos de mis estudiantes y que tienen relación con ah, esto, esta tarea de aprender representaciones visuales. En este último tiempo, el foco ha estado en el aprendizaje autosupervisado, ¿no? El self-supervised. Y las formas en cómo se han venido haciendo o las que han demostrado más efectividad tienen que ver con conceptos que ya hemos visto, como por ejemplo redes siamesas, contrastive learning. eh, Básicamente, esos conceptos han permitido que hoy en día haya modelos que funcionan bien y generalizan mejor que las redes entrenadas en un contexto supervisado. Ya vamos a ver algo. Entonces, vamos a ver eso, aprendizaje autosupervisado para representaciones visuales. Vamos a centrarnos en este trabajo llamado Bootstrap Your Own Latent. El término latent tiene que ver con la representación visual. El término latente, al menos aquí en el tema de vectores de característica, el vector latente, es un vector que no se ve directamente, que está oculto, ¿ok? Que existe, pero que no lo vemos directamente ni se define como una salida esperada. Es algo que el modelo internamente aprende para poder cumplir cierta tarea. Entonces aquí el Bootstrap Your Own Latent es uno de los métodos que mejor ha funcionado en último tiempo. De hecho, este método llamado BYOL es del año 2020, se publicó el 2020 en la conferencia NeurIPS, otra conferencia importante en el área de Machine Learning o de aprendizaje. No puse aquí la referencia, pero si ustedes ponen el nombre fácilmente van a llegar al PDF o al archive o al método. El aprendizaje entonces de representaciones visuales es una tarea importante, no solamente para el reconocimiento de imágenes, ¿no? Sino es una tarea importante en diversas tareas de visión por computadora, porque ya hemos dicho que la representación visual, por ejemplo, producto del backbone de la red que genera las características, se ocupa para tareas de clasificación, detección, segmentación, búsqueda por similitud, en fin, es como el núcleo de todo ello. Pero hasta la fecha, lo que se ha venido haciendo, o hasta ahora en realidad se viene haciendo todavía, eh, es entrenar modelos a partir de datos etiquetados, y que son los modelos supervisados, ¿no? Que requieren justamente esa salida esperada para poder comparar y calcular el loss. Sin embargo, en una gran cantidad de problemas, de hecho la mayoría de problemas, obtener esos datos etiquetados no resulta práctico. Para ponerles un ejemplo más aterrizado, voy a retornar justamente al e-commerce, donde en los últimos años he tenido la suerte de poder interactuar mucho. Tenemos un modelo entrenado a partir de redes siamesas, el modelo supervisado. Y se entrena muy bien y funciona muy bien. Pero ese modelo aprende a comparar imágenes de un dominio determinado. Y luego queremos ocupar ese modelo, por ejemplo, para recuperar juguetes, para búsqueda en ropa, para búsqueda en electrodoméstico. Y resulta que como el modelo no aprendió la semántica, no aprendió los conceptos involucrados en cada dominio del e-commerce, de diferentes tipos de e-commerce, entonces los modelos no funcionan bien dentro de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un modelo de acuerdo a la teoría, en forma supervisada, con las redes siamesas o triple loss, pero para eso necesito pares positivos, pares negativos. ¿Puedo formar esos pares positivos o pares negativos? Se puede, pero es una tarea costosa. No vamos a estar creando dataset para cada e-commerce. No, bueno, al final, si contrato a gente y quiero que me creen un dataset de 1000 imágenes, de consultas con 1 millón de catálogo, podría funcionar, pero eso no escala, no escala. Y si están en un negocio, hacer eso, la verdad es que no va a resultar no rentable, ¿no es cierto?, hacer ese negocio. Y en muchos otros problemas se cuentan con datos supervisados
o se cuentan con pocos datos supervisados y la gran mayoría sigue siendo datos no supervisados. Entonces, los últimos, digamos, temas que se han desarrollado dentro de la comunidad tienen que ver con cómo utilizar la data no etiquetada, los datos que existen, para entrenar modelos en forma autosupervisada y que generen representaciones que puedan servir para búsqueda por similitud, para clasificación, detección, etcétera. ¿Ok? Además, se han visto también que estos modelos, además de aprovechar la data no etiquetada, son capaces de generalizar mejor, porque no se ajustan a un conjunto de clases predefinidas o un conjunto de objetos, de tipo de objetos definidos, ¿no? A priori. Estos modelos self-supervised o autosupervisados se basan en lo que ya les mencioné, redes del tipo siamesas, en donde una red funciona como el profesor, el teacher, y otra red funciona como el student. Y el contrastive learning, en el que hay la idea de pares, ¿no? Pares negativos, pares positivos. Sin embargo, el formar pares positivos se puede hacer fácilmente. ¿Cómo? Toman una imagen, la distorsionan un poco y generan un par positivo. ¿Sí? Hacen transformaciones sobre las imágenes y generan pares positivos. Pero generar pares negativos probablemente no, o sea, no es tan fácil. Además, la forma en cómo generan los pares negativos también influye en el desempeño de los modelos. Sin embargo, en este paper de Bijol del año 2020, se presentó una estrategia muy simple, pero muy efectiva, que evitaba el uso de pares positivos, negativos, perdón, y solamente se basa en pares positivos, producto de estas transformaciones o esta data augmentation que se hace sobre las imágenes para generar diversos pares positivos, en donde no necesito tener un cross entropy porque no tengo la clase de los objetos, solo tengo objetos. Entonces, el modelo en sí es esta es la red, es una red siamesa con pesos no compartidos, en donde tienen un input, una imagen, toman una imagen. Vamos a pensar en un contexto monomodal. ¿Qué significa monomodal? Que, por ejemplo, estamos creando un modelo para aprender representaciones visuales de imágenes, para poder comparar imagen contra imagen. Esto es monomodal. Bimodal es cuando tienen dos naturalezas diferentes, como el sketch y la foto. Pero aquí vamos a pensar que tenemos el monomodal todavía. Por ahí partimos. Entonces, quieren hacer un modelo de recuperación de imágenes basada, por ejemplo, en contenido, justamente, ¿no? En fotos. Una aplicación simple es el caso de las góndolas de supermercado. Las góndolas de supermercado yo les contaba que tienen ahí una distribución de productos que no es aleatoria, que tiene, digamos, tiene o sigue cierta, ciertas reglas de juego, ¿no? Del negocio del marketing y de las marcas. Entonces, por ejemplo, existen métodos que son capaces de detectar todos los objetos sin necesidad sin necesidad de darles una clase, pero sí separa los objetos por sus bordes. Entonces, hay métodos que detectan los objetos, pero agnóstico a la clase. Y ustedes quieren saber cuáles objetos corresponden, por ejemplo, a la Coca-Cola o a una marca particular. Entonces, dado que tienen esos objetos, esos pedacitos de imagen de la góndola de supermercado, ustedes tienen que hacer comparaciones. Alguien me podría decir, entonces hago un clasificador. Sí, un clasificador para un conjunto determinado de clases, pero en los supermercados tengo infinidad de clases y esto va cambiando, así que estar entrenando un modelo con tanta variabilidad o con tanta variación, mejor dicho, con tanto dinamismo, no escala tampoco. Pero se podría entrenar un modelo en forma autosupervisada a partir de imágenes, ¿no? De imágenes sin etiqueta de los productos. Yo puedo minar algunas fotos de productos. Bueno, de hecho, las tiendas tienen las fotos de los productos, así que eso se puede ocupar, se distorsiona, se le aplica transformaciones y puedo hacer que el modelo aprenda a comparar imágenes similares. Por ejemplo, aquí lo que se hace es tener la parte azul, la parte de arriba, tiene tres componentes, el view, el representation y la proyección. Y bueno, acá
la predicción. Yo le voy a explicar un poco. La vista tiene que ver con diferentes formas en que ustedes ven al objeto. Dado que tienen una foto, esta foto sigue alguna transformación y generan una vista, una forma. Por ejemplo, un crop, un cambio de color, diferentes transformaciones sobre imágenes y generan una vista. Por abajo generan otra vista, aplicando otra transformación. Y luego hay un modelo normalmente convolucional, aquí podría ser una ResNet, que genera una representación a partir de esa vista. Aquí hay una red F que tiene los parámetros teta y acá una red F que tiene los parámetros epsilon, que genera cada una de ellas cierta representación. Esta es la representación que vamos a ocupar. Pero para facilitar los cálculos, esto se proyecta y finalmente se hace una reducción aplicando también redes como densas para generar la salida QZ, donde Z es el resultado de la capa anterior. Y por otro lado, ustedes también tienen una estructura similar, el F, que es la misma estructura, el G, que es una misma red que la parte de arriba, y tienen el Z epsilon, que vendría a ser el resultado de la parte inferior, ¿sí? Entonces tienen el mismo contenido, aunque variado, transformado, que pasan por dos ramas. La de arriba se llama student, o también llamada la red online, y la de abajo es el teacher, o el target. Finalmente, lo que va a hacer abajo es generar una representación, y lo que se espera es que la representación de arriba sea similar, se aproxime, de hecho, idealmente sea la misma que la representación de abajo. Por eso se llama teacher student. ¿Pero por qué teacher? Teacher porque la de abajo genera una representación y la de arriba tiene que compararse con la de abajo. Entonces, la de arriba es el student, que tiene que igualarse a la red o a la salida inferior. Y además, el modelo hace que la student es la que aprenda. La student es la que aprenda. Por eso aquí ustedes hay un componente que se llama stop gradient, es decir, el error que se calcula al final afecta solamente la red del estudiante y no la del teacher. ¿Sí? Pero si eso pasa, el teacher que parte con pesos aleatorios nunca va a actualizar sus pesos y la verdad es que es como que el modelo podría aprender representaciones poco diferentes entre diferentes tipos de objetos. Entonces va a colapsar, es como tener el espacio en un solo punto o en un clúster muy cerrado. Necesitamos variabilidad. Y esta variabilidad la va a dar el student colaborando con el teacher. De hecho, hay una analogía con la realidad, ¿no es cierto? El profesor también aprende de los estudiantes. El estudiante va aprendiendo y ese aprendizaje lo pasa al profesor. De alguna manera ponderada. Eso se llama una actualización de pesos basada en momentum, que tiene la siguiente expresión. Ahora lo voy a discutir, pero por ahora, entonces, fíjense que la función de pérdida o el loss, no es más que la distancia euclidiana entre el QZ, que sería la representación de arriba, que es un vector pequeño, digamos, de 500 o 200 y tantos valores, un vector de cierta dimensionalidad, que se compara con el resultado del Z epsilon, ¿sí? Que va por abajo, el teacher. Entonces, esto de aquí es la distancia euclidiana elevada al cuadrado, es decir, le quito la raíz cuadrada. Y si ustedes recuerdan la clase pasada hicimos un análisis de cómo se compara, cómo la dualidad que existe entre la distancia euclidiana y la función de similitud coseno. Yo le expliqué, y ustedes pueden revisar la slide. De hecho, hace poco la posteé a un estudiante y de hecho aquí la tengo. Deberían ver algo como eso. ¿Sí? Relación coseno con distancia euclidiana. Y van a ver que la distancia euclidiana no es más que la raíz cuadrada de 2 menos 2 el coseno del ángulo entre los dos vectores. Si le vamos al cuadrado, me queda 2 menos 2 veces el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Y es esto, pues, 2 menos 2 veces por
el producto punto entre QZ0 y, perdón, teta y Z epsilon, y lo de abajo simplemente es la norma, ¿no? La norma L2, que hay que normalizarlo a vector unitario para poder hacer la comparación. Entonces, esta es la distancia euclidiana en términos del coseno. De hecho, esto es 2 menos 2 veces el coseno del ángulo formado por QZ y Z epsilon. Entonces, este es el loss. Lo que queremos hacer es justamente tratar de minimizar esta distancia entre las representaciones, de manera de que objetos positivos siempre tengan una distancia pequeña. Y el optimizador optimiza, por ejemplo, pueden utilizar cualquier variante del gradiente descendente y actualizan los pesos del student online. Pero les decía que el epsilon, que son los pesos inferiores, también hay que actualizar. ¿Cómo? Vamos, como las dos tienen la misma estructura, la de arriba y la de abajo, los pesos de arriba se pasan de algún modo ponderado a los pesos del epsilon. ¿Cómo? El epsilon se multiplica por un tau, o sea, por una ponderación determinada, que en la práctica, y en el paper lo dice, esto también puede ir variando en el tiempo, de manera de que al inicio tenga más ponderación el teacher, ¿no es cierto? Porque el estudiante recién está aprendiendo, y conforme avance el estudiante tiene mayor capacidad para enseñar al teacher, y va aumentando la ponderación del estudiante, ¿no es cierto? Entonces hay un tau que va a parametrizar qué tanto importa el teacher y el estudiante. Entonces, esto de aquí técnicamente se le llama el Exponential Moving Average, EMA, o el Momentum Update también, Momentum Update, o Slow Moving Average Update. ¿Ya? Esta es la técnica, es parte del conocimiento del student pasa al teacher. Esta es una red que ha demostrado ser muy eficiente, muy efectiva, por ejemplo, para aprender representaciones entre imágenes, que luego mediante un clasificador llega a resultados competitivos muy cercanos, incluso mejores a los que se obtienen entrenando una red. Nosotros, con un estudiante, con Javier Morales, un estudiante que está por defender su memoria, desarrollamos un modelo Visual basado en lo que les expliqué para el tema de Sketch-Based Image Retrieval, la recuperación de imágenes basado como consulta de Sketch. Pero antes de entrar a esto, que es bimodal, hicimos algunos experimentos en un dominio solamente de dibujos, en donde estos son los mismos componentes, tienen aquí la ResNet que hace el F, ahí el F, el G y el Q. Aquí tenemos eso. El F, que sería este encoder, el proyector, que sería en realidad es una MLP, es unas capas densas, y el predictor, que es otras capas densas, que lo que hacen es reducir la representación, porque aquí en rojo pueden tener un vector de características de 2048, pero al reducir ustedes pueden trabajar en 256, que es lo que propone el paper. Entonces, dado un dibujo, un sketch, el sketch se transforma, aplicamos dos transformaciones, la transformación B1 y B2. Aquí, por arriba entra B1 y por abajo B2, o al revés también, o sea, se hacen los dos, por eso es que está B1 y B2 repetido, pero en el proceso, cada par, B1 y B2, ingresa en ese orden B1 y B2, por arriba B1, por abajo B2, y al inverso también, B2 y luego B1. ¿Ok? Y se aplica la misma idea que discutimos anteriormente. Luego, las operaciones que se hicieron esto es el trabajo nuestro, que se hicieron en los sketches, tienen que ver con remover ciertas líneas, ciertas líneas de los dibujos, con rotaciones aleatorias, con flips y con crops de la imagen, ¿no? Normalmente siempre hay un crop, pues dice la probabilidad de aplicación es 1, pero varía cuánto del contenido de la imagen voy a cropear. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las transformaciones, de hecho, son las transformaciones que aplicamos. Y ahora, para evaluación, creamos, no creamos, sino de QuickDraw, que es un dataset muy grande de dibujos, dividimos primero un dataset, fíjese acá dice entrenamiento con datasets sin etiquetas, es decir, no usamos nunca sus etiquetas. Y de esas seleccionamos 128 clases
y cada una con 1000 objetos. Y luego tenemos un dataset etiquetado con 128, también 128 clases, con 1000 objetos. Esto de dividir el dato de entrenamiento, esto de aquí no lo voy a explicar ahora porque tiene que ver con un modelo semi-supervisado que también entrenamos. Pero lo que quiero centrarme ahora es en el self-supervised. Esto mezcla self-supervised con supervised, ¿no? Por eso se divide en porcentajes. Así que esto de aquí por ahora no lo vamos a utilizar. Y en el último caso, para evaluar o para testear, lo que hacemos es crear un subconjunto de imágenes diferentes a las de entrenamiento, pero de la misma clase. Dice eval same, la misma clase de entrenamiento. Y luego tuvimos otro dataset con otras clases. Y estas otras clases nos sirve para evaluar en la generalización. ¿Qué pasa cuando uno entrena un modelo en ciertas clases y luego quiere evaluar el modelo en otras clases diferentes? ¿Cómo se comporta su modelo? Esa es la idea detrás finalmente de un modelo bueno, ¿no es cierto? Porque en la práctica, yo les decía, particularmente en la búsqueda por contenido, uno busca, pero uno no tiene a priori todos los tipos de objetos que van a presentarse en la búsqueda. Entonces no puedo tener un modelo genérico. Y un modelo entrenado a un subconjunto, a un conjunto de clases que alguien definió, no va a generalizar bien en otras clases. Y ahí es donde sacamos ventaja de estos modelos self-supervised. Ahora les voy a contar. Hay algunos ejemplos de dibujos del Quick Draw. Es un dataset libre, uno lo puede descargar, son 50 millones de dibujos. Algunos de ellos, es bueno filtrar un poco porque hay algunos que no son manchas, pero la gran mayoría son de este tipo. ¿Ok? Entonces Javier hizo el experimento y fíjense aquí, midió dos cosas. Primero, utilizó la clasificación KNN, es decir, quiso clasificar, o el objetivo era clasificar un sketch a partir de sus vecinos. Es decir, un sketch se dice que es de clase caballos y es que alrededor hay caballos. Entonces, eso también me mide qué tan bien funciona esa representación. ¿Me está acercando cosas iguales o no? Y además, lo evaluamos también en un contexto de recuperación, midiendo el map at 5. Map at 5 significa map recuperando 5 relevantes. Y evaluamos BYOL, el método self-supervised, o sea, que no requiere etiquetas, y una ResNet que sí utiliza etiquetas, ¿sí? Una ResNet entrenada en clasificación, pero en esas clases. Entonces, esta evaluación se hizo con el QD Eval Same, que significa el Quick Draw, pero evaluamos, son imágenes de la misma categoría. Si entrenamos con caballos y perros, acá se evalúa con caballos y perros. Obviamente imágenes diferentes, pero de la misma categoría. Y notamos que en este contexto, ResNet funciona mejor que BYOL. Sí, pero fíjense que BYOL se aproxima al modelo supervisado. ¿Ok? Para el caso de recuperación por contenido, el MAP igual se aproxima, tiene cierta aproximación. Y tiene sentido que la ResNet o un modelo supervisado funcione mucho mejor, porque en un modelo supervisado uno le dijo, estas son mis clases, entonces está bien que se haya optimizado esas clases, y eso es lo natural. Bueno, acá estamos mostrando un modelo que no lo voy a explicar ahora, es un modelo Relational Autoencode, un modelo generativo con el que partimos, y notamos que su desempeño era pobre. Esto lo vamos, para representaciones visuales no era la mejor alternativa, lo vamos a ver la siguiente semana. La última clase hacemos este tipo de teorías, ¿no? De los modelos generativos. Bueno, pero ¿qué pasa? Que era lo más importante y lo real, porque finalmente lo que queremos es generalizar. ¿Qué pasa cuando uno evalúa su modelo en objetos de diferentes clases, que no tienen nada que ver con lo que entrenaron? Entonces, fíjense ahí lo que pasó. BYOL se comporta mucho mejor que el modelo supervisado, es decir, el modelo autosupervisado, self-supervised, generaliza mejor, tiene un desempeño mucho mayor, 62 a 57, 59 a 52, ¿no? 53, más o menos. Entonces, si bien la ResNet funciona mejor en su contexto, en su dominio, porque es natural eso, cuando lo quiero utilizar en otro modelo, un modelo self-supervised
Ojo, que el VYOL no se entrenó en este nuevo contexto. No, el VYOL es el mismo que se ocupó arriba, es decir, que se entrenó en forma autosupervisada en el dataset de categorías diferentes a las con las que se probaron aquí. Y eso es lo que hace la generalización, ¿cierto? Probar un modelo en otro dominio, eso es la generalización más extrema. Y ahí notamos que el VYOL era un buen modelo para el tema de los dibujos. Aquí algunos ejemplos. Bueno, aquí hay algunas representaciones de cómo el VYOL organiza los objetos. Fíjense que cuando uno tiene elementos de la misma clase, se forman clústeres coherentes, ¿no? Se ve agrupaciones, clústeres del espacio generado, pero también se ve cuando lo hacen con otras clases con las que no aprendió. Y estos son ejemplos de búsqueda de clases dentro del conjunto de... O sea, estas son queries que corresponden a tipos de objetos con los que se entrenó, ¿no? Una taza ahí, recupera tazas. Esto me parece esto era una lavadora. Un camión, unos lentes de snorkel, parece. Y un pantalón, ¿no? Y miren lo que recupera. Carlos, adelante. Oye, una pregunta, pero ¿estos modelos son experimentales o ya están en producción en algún lado? Porque No. tiendo a pensar de que, a pesar de que tenga mejor o se comporte mejor que un supervisado, por ejemplo, pero me da la impresión de que no están listos para pasarlo a la industria, me refiero. ¿O no? ¿Cómo está el estado del arte en el fondo? Sí, es que justamente lo que descubrimos de aquí, que nuestros modelos generalizaban mejor, y ahora voy a seguir con esto. El modelo está, pasada a la producción, es que decirle al ingeniero que lo pase a producción, ¿no es cierto? Ese es el estado del arte en este contexto. Digamos, estamos a un nivel para pasar a producción. Y les voy a comentar ahora un poco más al respecto. Miren, esto es buscar sketch con sketch. Y esto de aquí es el ejemplo del resultado que se obtiene con sketches de otras categorías, con las que no se entrenó el Eval Other, ¿no? No se entrenó con sofás y funciona bien con sofás. No se entrenó con tortas de cumpleaños, ni con bicicletas, ni con flor, ni con TV, y funciona bien. Entonces, ahora dijimos, pero a ver, pensando en aplicaciones reales, por ejemplo, estas aplicaciones pueden estar asociadas a didáctica, al desarrollo cognitivo de niños, en fin. Podemos buscar muchas aplicaciones, pero en aplicaciones reales normalmente lo que uno hace es bimodal, es decir, tengo el sketch y tengo fotos, y lo que recupero es, lo que quiero asociar es un sketch con fotos, ¿no es cierto? Sin tener los pares. Esa es la idea en la que estamos trabajando, ya hemos tenido resultados iniciales que fácilmente podían ponerse a producción. La idea es la misma. Por arriba pasan una foto por el student y por abajo pasan un sketch. Es mejor pasar por arriba la foto, que tiene más información que el sketch. Al sketch le cuesta más llegar a tener una representación similar a la foto, pero a la foto sí le es más fácil llegar a tener una representación del sketch. Entonces por arriba pasa una foto y por abajo un sketch. Con transformaciones, ¿sí? Y es el mismo modelo anterior, pero entrenado con pares. Adelante, Gerardo. Profesor, pero ¿por qué? Una pregunta de algo que explicó anteriormente. ¿Pero por qué solamente entrenar una de las redes y no intentar de que ambas intenten llegar a como un vector parecido en la salida? Como una clasificación parecida en la salida. Sí, eso es lo que antes de este modelo, del modelo VYOL, hay un modelo llamado SimCLR, en el paper está, que esa era la idea como natural, ¿no es cierto? Pero ese tipo de arquitecturas tiene el problema de que necesita pares negativos y por otro lado tiende a colapsar las representaciones. Como por abajo también está aprendiendo y por arriba está aprendiendo, al final lo que hace es, si no tuviera los pares negativos y yo solamente tengo positivos, lo que hace para minimizar la distancia es que todos
colapsan a un punto, ¿no es cierto? La forma de que los positivos, si yo tuviera solo pares positivos, la forma de que los positivos minimicen su distancia es haciéndolos colapsar. Eso se llama el fenómeno o el efecto de colapso, que todos colapsan a un punto. Porque si todos colapsan a un punto, la distancia entre ellos va a ser cero, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de estructuras donde las dos se entrenan tienen ese problema. Y para evitar eso se requiere pares negativos, que es lo difícil de obtener. ¿Ok? O hay que ser muy cuidadoso para generalizar. Entonces, antes de Bijol se ocupaba eso y Bijol demostró el paper que funcionaba mucho mejor que la idea que naturalmente a uno se le puede ocurrir. ¿Eso mismo pasa con la red GANs? Las redes GAN tienen un comportamiento también similar, pero en el que pueden llegar a colapsar, pero ahí es donde uno juega con alternar el discriminador, alternar el generador. O sea, hay un fenómeno que podría ocurrir también en las redes GAN. Okay. Sí. Vamos a ver eso en la próxima. Entonces, en este contexto, se entrenó con los pares que les dije, pero el problema es cómo genero los pares. Una primera idea que evaluamos es tener una foto por aquí y por abajo ingresa una imagen de contorno, muy idea básica. Y esa idea básica, ahora estamos trabajando en una idea especializada, o sea, una idea mejorada, pero esta idea básica de los pares igual nos dio resultados interesantes, fíjense. Eh, por ejemplo, el Bijol bimodal logró un map de 0.35 en forma no supervisada y 0.42 en forma supervisada con redes siamesas y múltiples etapas. Eso fue lo mejor que habíamos tenido nosotros replicando lo que les conté la vez pasada. Sin embargo, cuando esta red se ocupaba en el e-commerce, por ejemplo, pasamos de fotos de outdoor, de monumentos, a fotos de tienda, el desempeño era 14.5. Yo les comenté de esto la clase pasada, como 15, aplicamos UMAP y esas técnicas. Pero cuando evaluamos el Bijol, ojo, esto fue nuestra primera versión del método, en ese dataset de e-commerce, mejoramos el desempeño, pasamos a 17.8. Es decir, vemos que la tendencia se da, es decir, en ambos casos, en el bimodal y en el monomodal, hay una tendencia a aumentar la generalización del modelo entrenado en forma, es decir, el modelo autosupervisado generaliza mejor que el modelo supervisado. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora es tratando de aumentar esto, porque igual nos parece muy pequeño. Nosotros queremos duplicar esto. Estamos aplicando técnicas ahí para lograr superar eso, así que espero pronto tener noticias al respecto. Algunos ejemplos de los resultados en forma autosupervisada, self-supervised. Esto uno dibuja el arco del triunfo y ahí salen, esto acá funciona bien. Aquí en este caso, como este puente también funciona bien. En el Coliseo Romano, ahí un poco notamos que se equivoca por la forma, ¿no? Tal vez porque la imagen es media circular, se equivoca con esta, no me acuerdo el nombre, de Londres, bueno, este monumento. El ojo, ¿no? Creo que sí, de Londres, ¿no? Sky Eye. No, el Sky, ese es Sky, no recuerdo exactamente, pero ¿Ojo de bueno. Sauron? ¿Cuál? No. Puede ser el ojo, sí, de Londres. Que es igual a Se llama London Eye, lo acabo de googlear. London Eye, ahí está, el ojo de Londres. ¿Viste? Ok, aquí bueno, una torre, ahí salen torres, aquí Pisa, no sale Pisa, salen velas. Entonces ahí todavía hay trabajo que hacer, ¿no? Entonces se ve todavía que falta un poco, falta todavía trabajo por hacer. Sin embargo, cuando lo evaluamos en lo que le decían datasets reales, aquí este dataset que estamos probando abajo es un dataset reales, de e-commerce, de juguetes, de tiendas como hipermercados. Y nuestro desempeño fue mejor que lo que teníamos antes. Así que por eso es que decía que en producción está listo para poner en producción. Recuerden que acá hablamos de MAP. Entonces, recuerden también que los desempeños parecen ser pequeños. Algo importante es que
no estoy graficando es la curva recall, ¿no? Porque posiblemente en map, cuando uno analiza todo lo relevantes, hay algunos que aparecen al inicio y otros que están muy lejos, entonces eso hace que decaiga el map. Entonces sería bueno ver la curva recall precision, que no la tengo a la mano ahora. Bien, eso por un lado. Pero por otro lado, también hay algo interesante con respecto a la semántica. Esto de aquí es, netamente, de hecho, esto está para poner a producción, listo para poner a producción. Esto es la búsqueda de imágenes por imágenes. Ustedes quieren una sanguchera, toman las fotos de una sanguchera y recuperan. ¿Pero qué modelo utilizo? ¿Un modelo entrenado en ImageNet? ¿Un modelo entrenado en algún otro contexto? Hasta ahora eso es lo que se hacía, ¿no es cierto? Resulta ser que cuando uno hace esto, toma un modelo genérico y lo pasa a un e-commerce, sigue el mismo problema que les dije, la falta de generalización. Creo que tengo ejemplos acá. Déjenme ver si tengo ejemplos. No tengo ejemplos. Pero hemos visto que en nuestros modelos actuales en el e-commerce son poco semánticos. ¿Qué significa que sean poco semánticos? Que uno busca, manda la foto de esta sanguchera y el modelo me devuelve sangucheras, pero entre medio aparecen cosas que no son sangucheras y otras sangucheras aparecen mucho más lejos. Ya le voy a explicar bien en los resultados que les voy a mostrar en un rato. Entonces, ¿cómo mejorar el modelo que tengo, la representación que tengo genérica, para que se ajuste al contexto particular de juguetes, de electrodomésticos, en fin? De hecho, nuestros resultados acá son muy, muy buenos. Y esto es trabajo también de un alumno de memoria. De hecho, está en la mitad de su memoria y sus resultados al inicio fueron estupendos. Y lo que hicimos es, ¿por qué solamente mirar en el e-commerce? ¿Por qué solamente mirar las fotos y aprender de las fotos? ¿Por qué no miramos los textos? Los textos son, al menos en los e-commerce que hemos visto, son ricos en semántica. Tienen buenas descripciones. Ocupemos esos textos para ver qué tan semántico es la información que está ahí. Para eso se ocupan, no sé si ustedes lo vieron o lo van a ver, tienen un módulo llamado Natural Language Processing, ¿no? NLP, me parece que luego, en donde ven modelos para transformar textos a vectores llamados embeddings, que al igual que en el caso de imágenes, si tienen dos textos similares, generan vectores cercanos entre sí. Entonces, hay métodos que hacen esto, como por ejemplo los famosos transformers, BERT, que es un modelo de transformers, anteriormente Word2Vec, FastText, GloVe, son modelos que generan vectores a partir de textos. Entonces, hicimos algunos experimentos y usamos un dataset de 23.317 productos de un retailer, de un hipermercado colombiano, Pepe Ganga, y con esa cantidad de productos. Hicimos una evaluación, sacamos todas las descripciones y con esas descripciones, dentro de su catálogo de esos 23.000 productos, evaluamos en el espacio vectorial evaluábamos el map. ¿Qué significa el map? El min ahora ya lo expliqué, pero ¿cuáles son las queries aquí? Las queries son todas, pueden ser todas las imágenes del catálogo, pero se aplica la estrategia llamada leave one out, ¿no? Dejar uno fuera, en el que cada query es una consulta y se consulta sobre el resto. Y tengo un ranking y veo ahí donde aparecen los de la misma categoría, o sea, como lo que ya expliqué en la sesión, en la primera parte de la clase de hoy. Entonces vimos que el map era alto, fíjense, tener 96% de map es alto. Entonces los textos son muy ricos en semántica. Y luego, ahí Word2Vec, el método que ocupamos. Luego evaluamos la ResNet sobre las imágenes y su semántica era menor, 86. Esto sobre el catálogo, en el mismo catálogo, 86%. Bueno, luego hicimos una mejora y llegamos a 87. Y yo les voy a mostrar, este gráfico falta actualizar. Pero va por ahí. Entonces, lo que se nos ocurrió fue cómo ajustar este embedding visual, perdón, este espacio visual, para que tenga un desempeño similar, o sea, para que suba al menos
6 puntos o llegue a competir al texto. Bueno, no podemos etiquetar, no podemos etiquetar, pero podemos usar la información del texto, es decir, podemos utilizar este espacio. Quiere decir que si yo tengo acá un punto que corresponde a una sanguchera, con alta probabilidad en el espacio de texto de las descripciones, lo que está alrededor de ese producto también van a ser sangucheras, porque seguro que en la descripción va a decir sanguchera. Entonces, lo que se nos ocurrió, y estamos escribiendo un artículo al respecto, es ajustar los embeddings visuales a través de esto que ya lo vimos, que es como que el texto es el student y el teacher es el visual, perdón, al revés, el teacher es el texto y el visual, la imagen es el student. Hay que ajustar la representación visual. Pero, ¿cómo lo hacemos? Tomo cada producto, saco los n vecinos en el espacio de texto, y estos n vecinos van a generar una representación promedio. Esa representación promedio, el mu aquí, va a actualizar la representación del embedding, del visual de ese producto. ¿Ok? Y eso se hace con cada uno de los productos. Es decir, los productos o los objetos visuales se ajustan en base a la vecindad guiada por el espacio de texto. Ese es el algoritmo que planteamos y los resultados fueron interesantes. Miren aquí. Entonces, con diferentes configuraciones, el alfa tiene que ver con la ponderación que se le da aquí hay un parámetro alfa al embedding original. Y lo que notamos es que el average precision o la precisión aumenta. Fíjense, de tener una base que era 86, les dije, pero que también les expliqué que habíamos hecho una mejora y llegamos a 87. Con 87 partimos y aplicando esta técnica que expliqué en forma, ojo, autosupervisada, porque acá nunca metimos mano a las etiquetas, nunca etiquetamos cosas, llegamos a 91. Subimos más de 4 puntos de aquí. ¿Ok? Acá hay 3 columnas. 3 columnas porque lo que está midiendo esto es la relevancia a nivel de una categoría global, es decir, por ejemplo, pantalones, categoría Global Category, y hay una categoría más fina, que es la segunda. La tercera no hay que pescarla mucho porque no es relevante ahora, pero la segunda sí, que es, esto se llama Category Tree, es decir, tomo todo el árbol de la categoría, desde el pantalón, no sé, ¿qué podría ser? Pantalón 3/4, floreado, entonces puede haber toda una rama de las categorías, ¿no es cierto?, de un producto, en un árbol de categorías más fino. Entonces, el Category Tree, esta segunda categoría, está indicando qué tan bueno es el modelo en un problema en el que me interesa una similitud fina. No que sea solamente comparar pantalones, sino que sean del mismo modelo, del mismo tipo, del mismo color, etc. Entonces acá partimos con 68 y fíjense, nuestra estrategia llegó hasta 72%. Y ojo, y nuestra primera versión también, de 87 llegamos a 91. Y eso se nota también en los resultados que les voy a mostrar en un rato, los resultados cualitativos. Bueno, cuando uno mejora el desempeño de los modelos, cuando uno mejora el espacio, tiene otra ventaja, que además de tener buenos resultados, uno puede aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad que preservan la topología local, como el UMAP, para tener resultados buenos, similares posiblemente, con baja dimensionalidad. Partimos de 87% con 2048 dimensiones en los vectores. Luego, cuando aplicamos este ajuste con los textos, subimos a 91, pero todavía mantenemos 2048. Sin embargo, como estamos en un buen espacio, nos da pie para poder reducir la dimensión hasta en 4, fíjense, valores, y el modelo no degrada tanto. De hecho, el desempeño que se obtiene es mucho mejor, no mucho mejor, pero mejor que el base, ¿no? O sea, llegamos con 4 dimensiones llegamos a superar lo que teníamos inicialmente. Entonces, esto de aquí definitivamente es publicable, parte de lo que vamos a publicar pronto. Y acá algunos ejemplos cualitativos. Lamentablemente no se ve bien, tal vez ustedes lo ven muy pequeño, pero a la izquierda está el base, un resultado base, una recuperación base, y a la derecha el ajustado. El primer objeto siempre es la consulta.
Entonces, por ejemplo, aquí se está consultando por unos audífonos como foto. Acá ingresa solo la foto, no ingresa texto. Acá lo que hicimos es ajustar el espacio visual con los textos del catálogo, pero cuando uno comienza a consultar, solo ocupa lo visual, nada de texto. Entonces, son audífonos y el modelo visual, como ve que esto es rectángulo, hay cositas redonditas, circulares, devuelve cosas de con rectángulos, ¿cierto? Y entre medio pierde la semántica, fíjense, me dio un estuche como un set de cucharas, ¿cierto? Cucharas. Eso es pérdida de semántica. El modelo no entendió que esto era audífono, por eso que me siguió solamente en la forma y no entendió que esto es una cuchara. Entonces no pueden ser iguales. Pero cuando hacen el ajuste, el modelo es más semántico, aunque no se guíe de la forma. Fíjense aquí, tengo los audífonos, me da audífonos de la misma categoría, al inicio me da todos audífonos acá en la primera línea, aunque no tengan la misma forma, pero me da audífonos, y más adelante ya va cambiando, pero los primeros resultados, al menos en la primera línea, no hay nada diferente a audífonos, y eso es aumentar la semántica. De hecho, fíjense aquí, para esta consulta aumentamos de 48% de precisión a 74% de precisión. Para el sofá, este es un sofá como doble, ¿no? Como un diván, así. Y el modelo visual base recupera un sofá como simple, ¿no? De un solo cuerpo, raro. Mientras que cuando lo ajustamos, recupera mejores, ¿no? Uno puede mirar la primera línea. Aquí, como estamos viendo categorías globales, posiblemente esta silla esté dentro de la misma categoría de este sillón, y por eso es que el desempeño es alto, dice acá 90.26, pero igual subimos un punto en la categoría global. A este me gusta porque es como diríamos que parte de la coyuntura, ¿no? Uno consulta por el tapabocas o la mascarilla del Pato Lucas, y el modelo se guía por la forma. O sea, nunca entrenamos un modelo con mascarilla, y el modelo recupera mascarillas, y de pronto cosas que no tienen nada que ver, hasta una mochila, estará por la forma, o un babero, un gato, cosas raras. Eso es perder semántica. Eso es que el modelo no aprende la semántica, pero cuando vamos a la derecha, todos los resultados de la primera línea y segunda, al menos aquí hay algo que falló, pero en la primera línea todos son mascarillas, y en la segunda línea, aunque no tengan la forma, también son mascarillas, porque está la modelo o la persona usando la mascarilla, y me da mascarillas. ¿Ok? Entonces aquí pasamos de 58 a 70 y... se me fue la pantalla. 76. Se me sale una barrita abajo, 76%. Y finalmente aquí, esto es con imágenes más complejas, ¿no? Con ruido. Esta es una pelota en un ambiente ruidoso, con colores como medios complicados. Y el modelo base da cosas circulares, entre medio autos, porque tal vez se confunde con las manchas rojas. Nunca se entrenó con pelota. Y ese es el modelo base. Y el modelo, diríamos, mejorado, el de la derecha, mejora el desempeño, me da pelotas, cosas circulares, obviamente también tiene errores, pero menos que el modelo de la izquierda. De hecho, me da pelotas en la primera fila, ya tengo pelota, ¿no? Al menos una pelota. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y estos son los modelos. Este trabajo está listo para ponerlo en producción, porque los resultados son mucho mejores, y la estrategia acá es simple: adaptarse al e-commerce en forma autosupervisada. Bien, eso por ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Creo que quedó pendiente. Bueno, momento para preguntas antes de pasar al siguiente break y contarles lo que van a hacer con Cristóbal en un ratito. Preguntas. Entonces, ¿cuál es la ¿Aló? tendencia? Ser supremo. ¿Aló? Sí, dime. Una pregunta un poco off topic. ¿Cuántas tareas van a hacer en el curso? 2. 2, ya. Gracias. Bueno, toda pregunta con relación al curso vale. Está bien. Resumen. Esta semana que hemos visto entre la clase del martes y hoy jueves, modelos
supervisados para búsquedas por similitud y modelos. De hecho, les estoy compartiendo información secreta, ¿no? Modelos self-supervised para mejorar las representaciones visuales. Y quédense con ese modelo, Visual. Visual es un modelo muy bueno, que es el estado del arte en representaciones visuales. Se presentó el año pasado. Este año han habido papers referenciándolo en CDPR sobre ese trabajo. Hay un modelo que se llama Simple Siames, una red siamesa simple. Es suficiente para aprender esto. Pueden buscar Simple o Simple Siames. Se presentó en CDPR este año. De hecho, se lo voy a compartir aquí, ahora. Simple Siames. Profe, ¿Mm? perdone, y en este último caso se mostró que estaba funcionando un poquito mal, era porque se me fue ese detalle, porque en este último caso estaba como estaba más Ahí puse un paper de este año. Dime, ¿cuál en este último caso? A ver, primero que la consulta es una consulta difícil. A ver, los modelos nunca supieron, nunca se les informó que esto es una pelota, que había pelotas tampoco. Entonces, es difícil porque no es completamente circular, porque está el pasto abajo y la pelota tiene manchas, tiene objetos circulares que pueden confundirse con ruedas. De hecho, salen algunos autos, los colores también confunden. Entonces, es un caso difícil, un ejemplo difícil. Los otros que mostré eran fáciles, porque fíjense, la consulta, que es la primera imagen, no tiene background, no tiene ruido, entonces es una consulta limpia. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que el desempeño no fue tan bueno como el. Sin embargo, nuestro modelo mejorado, dentro de lo mal que funcionaba el base, logró mejorar, logró subir pelotas a los primeros niveles, ¿no? Porque aprende de esa semántica de los textos. Ah, buena. Vale. Eso. Gracias. Bien. Hoy día, bueno, vamos a tener una práctica después de los 10 minutos de break. Cristóbal, ¿qué vamos a hacer hoy? Cristóbal, no te escuchamos. Puede que esté silenciado. No. Bueno, no le escuchamos a Cristóbal, pero le voy contando. Parece que estás sin micrófono. Está mal configurado tu micrófono, Cristóbal. Bueno, le voy a contar. En la práctica de hoy van a utilizar a ver, nosotros implementamos con nuestro framework, implementamos una red siamesa hace un tiempo, que es la que utilizó también un alumno anterior, Pablo, que tiene relación con lo que les mostré la clase pasada sobre cómo reducir la dimensionalidad aplicando UMAP. Entonces replicamos esta propuesta de unos colegas sobre entrenar redes siamesas incrementalmente, en donde partimos de la clasificación, la contrastive loss y luego el triplet loss. Entonces, ese tipo de redes es la que van a hoy día aprender a entrenar con Cristóbal. Cristóbal, ¿estás ahí? ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ya. ¿Sí? ¿Estamos bien, Cristóbal? Les dije lo correcto, ¿no? Sí, sí. Bien. Eso vamos a estar viendo. Bien. Entonces, tenemos 10 minutos y luego comienza la práctica. Ok. Recuerden que la próxima clase empezamos con detección de objetos. Tenemos el lunes detección de objetos. Vamos a hablar de segmentación la siguiente jornada y finalmente modelo generativo la última jornada. Son los 3 temas que nos faltan tocar en este módulo medio acelerado. Y la segunda tarea va a ser de detección de objetos. Eso. Ok. Ahí está el collab también de hoy, así que voy a detener la grabación